Hola. Estamos en este tiempo atravesados por muchos duelos. En esta pandemia hemos perdido seres queridos, amigos, personas conocidas, figuras públicas que también significaron algo para nosotros. Y la muerte nos hace plantear la vida, en realidad. Una mirada sobre el duelo es poder mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando nuestro deseo más profundo. Tal vez primero preguntarnos si realmente sabemos, conocemos, intuimos, percibimos cuál es nuestro deseo en la vida, cuál es nuestra misión, qué es lo que más nos anima y nos impulsa a realizar, el a dónde nos dirigimos, el camino que estamos recorriendo. La muerte siempre nos pone del lado de la vida, de la pregunta por la vida. En un libro muy hermoso sobre el duelo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, tanatóloga americana, nos contaba sobre su experiencia con las personas que estaban moribundas, que estaban dejando este plano, y el cuestionamiento más fuerte que tenían en ese momento, en esos últimos segundos de vida, eran cómo habían vivido la vida, desde dónde la habían vivido, en qué intensidad la habían vivido, qué cosas pendientes habían dejado, cuánto distinto hubieran hecho si hubieran sabido que la muerte estaba cerca. Por eso decimos que una mirada sobre el duelo, por supuesto en simultáneo, cuando uno va transitando el dolor de la pérdida, cuando uno va llorando lo perdido, cuando uno va duelando, justamente haciendo consciente que esa persona, ese ser, no va a estar entre nosotros, cuando uno va siendo consciente de esa separación, de esos sentimientos también de abandono, de esos sentimientos que muchas veces se traducen en enojo por el que se fue, por habernos dejado acá, tal vez porque se fue porque no se cuidó o porque podía haber hecho otra cosa en lugar de haber hecho eso, o simplemente porque se fue, se contagió, se fue, se enfermó, de lo cual no fue responsable ni culpable. Pero paralelamente a ese proceso, el camino interior es lo que tal vez la muerte de los demás nos traiga como convocatoria. Hoy a la mañana con una paciente hablábamos de que las terapias psicológicas en realidad tienen tal vez una doble función. Uno empieza o entra a una terapia por un síntoma. Me duele algo, tengo gastritis, el médico me mandó al psicólogo porque tengo una enfermedad psicosomática, no duermo bien de noche, estoy angustiado, estoy deprimido, estoy muy ansioso, como demasiado, estoy viviendo una situación de duelo que no puedo solo afrontar. Pero todas esas cuestiones son como la punta del iceberg y en realidad son como lo superficial del ser humano. Los síntomas son la expresión de algo en la superficie, son las olas de un mar que por supuesto tiene una profundidad muy intensa, que si uno no va a esa profundidad se queda en la superficie. Siempre decimos, y no para cancherear, los terapeutas, que curar una ansiedad tal vez es más sencillo que hacer un camino interior. Y realmente la terapia nos tiene que llevar, muchas veces decía yo con esta persona, con esta consultante, después de haber trabajado estos síntomas, nos tiene que llevar a hacer un camino interior. ¿Y cuál es el camino interior? Y el camino interior es justamente, es un viaje hacia nosotros mismos para poder detectar a dónde vamos y desde dónde partimos, a dónde queremos llegar
y desde dónde tenemos que desocultar y desde dónde tenemos que descubrir aquellas cuestiones que nos atan, las cárceles en las que estamos metidos, los mitos que nos están de alguna manera deteniendo en el camino, los paradigmas, aquello que se dice paralelo, digma, decir, esas cosas que nos dijeron, o esos lugares en que nos estancamos de acuerdo a conceptos, preconceptos, juicios, prejuicios, valores que nos atraparon y que no nos dejaron ser libres en distintos momentos de la vida. Entonces, el camino del duelo, así como el camino de la terapia, tiene que ver con un volver hacia nosotros mismos. Más que pelearnos con el afuera, con lo que no está, con lo que nos falta, o sea, más que establecer una guerra con la realidad externa nuestra, que es muy, en este momento, difícil, el guerrero, como dicen muchas libros sagrados de los pueblos originarios y muchos libros sagrados de la humanidad, el guerrero tiene que combatir hacia sí mismo. El combate es hacia uno mismo. ¿Y cuál es el combate? Es el poder desocultar estas cuestiones que nos atan, que no nos dejan ver cuál es nuestro deseo, que no nos dejan ver hacia dónde queremos dirigirnos, qué es lo más fuerte que deseamos en nuestra vida. Para los que consideramos otros planos de vida diferentes a que estamos transitando en la cronología, que consideramos que el tiempo no termina y que el alma y el ser son continuos, esta es una etapa del camino, ¿no es cierto? El camino sigue y sigue, como decía un personaje en la obra de Tolkien. El camino sigue y sigue. Y esta es una etapa, este es un peldaño de esta escalera que estamos subiendo permanentemente. Y la muerte es una etapa del camino, es una etapa muy dura, muy conmovedora del camino. Pero si nosotros consideramos que el camino no termina, es una estación, la muerte de los otros, por supuesto la propia, pero la muerte de los otros es una estación que tenemos que aprender a habitar. Y más que nos asuste como un gran fantasma, que es lo que la cultura occidental siempre tuvo, ¿no? Es algo una realidad con la que nos tenemos que amigar, porque en este momento de la humanidad, evidentemente, para algo nos tiene que servir tanta muerte, para algo nos tiene que servir. Algo en nuestra vida, en nuestras vidas comunitarias, sociales, grupales, familiares, tenemos que hacer con esta muerte, con estas muertes, ¿sí? Y seguramente lo perdido nos va a dar la puerta, ¿no? Para poder, transitar a otra realidad, que por supuesto la vamos a crear nosotros, porque hay una realidad de los hechos externos, pero también hay una realidad que nosotros creamos y nosotros podemos crearnos una realidad a la medida de nuestros sueños y a la medida de lo que nosotros deseamos vivir. Solo hay que desocultar el deseo y desde dónde partimos. Así que todos aquellos que estemos transitando un duelo en este momento social, tenemos la hermosa tarea de tomar este duelo en las manos, habitarlo, sentirlo profundamente en los distintos lugares de nuestra emocionalidad, en nuestro cuerpo, hacerlo parte, amasarlo en nosotros, no obligarnos a sentir determinadas cuestiones, sino dejar que las emociones puedan expresarse, observarlas, observar su textura, observar su color, observar en qué parte del cuerpo
las sentimos, las percibimos, pero además tenemos la hermosa tarea de con estos duelos poder construir algo. Y así como la vida tiene una gran fuerza creadora, la muerte también tiene una gran fuerza creadora. La muerte es parte de la creatividad de la vida. Eros y Tánatos, dos fuerzas que parecen antagónicas, sin embargo son parte de la misma potencia vital. Y una puede destruir, pareciera, en lo aparente, pero la historia del mundo y de la humanidad muestra que muchas veces la aparente destrucción de la muerte trajo mayor cantidad de vida y mayor cantidad de posibilidades al mundo. Fíjense que un hecho simple, el descubrimiento de la penicilina luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, salvó vidas más que las que fallecieron y murieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que es una permanente paradoja, pero así somos, así estamos hechos, y recordar que también en lo que parece un caos hay un orden, y ese es lo que tenemos que descubrir, el orden en el caos. Es el principio del cosmos. Fíjense que si uno simplemente sale a mirar estrellas a la noche y ve que nada choca y que los planetas están en un equilibrio permanente en nuestra galaxia y en las infinitas galaxias también, aparentemente, que van descubriendo algunas de ellas los científicos, todo tiene una armonía y un orden. También estas dos cuestiones que parecen tan antagónicas como la muerte y la vida también responden a un orden que hay que descubrir. Así que desde acá, humildemente, me invito y los invito a que con el dolor podamos hacer algo y sobre todo nos podamos preguntar cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir y qué queremos hacer con este dolor. Gracias por escuchar.